¿Es verdad que son pocos los que se salvan? Esta pregunta que recibe Jesús el día de hoy en el Evangelio es una pregunta pues que está llena de curiosidad, ¿verdad? Y que es la misma curiosidad la de hace 2000 años que la de hoy. Hoy las preguntas también, hoy se pregunta a la gente, bueno, son muchos, son pocos los que se salvan. Y esta curiosidad, pues curiosamente Jesucristo no la responde de otra forma. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere ayudarnos, busca nuestro bien. Entonces, si hubiera respondido esta pregunta, no nos habría servido de nada. Pero gracias a Dios no la respondió y nos respondió de otra forma, y entonces nos sirve de mucho. Porque imagínense que nos hubiera dicho, es verdad, son pocos los que se salvan. ¿Qué sacamos de eso? Más preocupación, pero no sacamos nada. Y si nos hubiera dicho que son muchos, tampoco nos habría servido, porque tampoco sabemos si estamos dentro de esos muchos o esos pocos. Entonces Jesucristo, que es maravilloso, es nuestro Señor, enfoca la respuesta por otro lado. En pocas palabras nos dice, mira, haz esto y te salvarás. Pues eso es mucho mejor, porque eso nos sirve. Y entonces, ¿qué nos dice Jesús en el Evangelio? Dice que hay que esforzarse. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. Esforzarse. Eso es lo primero que nos dice, hay que esforzarse. O sea, que al cielo se va echándole ganas. Hay que echarle ganas. No simplemente sentadito sin hacer nada se llega al cielo. Pero luego, si nos lo hubiera dejado así, pues también habría estado complicado, porque, bueno, ¿y en qué le echó ganas? ¿No? Y entonces luego no lo explica. Entonces no lo explica y es maravilloso. Y me voy al final cuando dice, los últimos serán los primeros. Entonces, claro, aquí hay que leer esta frase en el contexto del Evangelio. ¿Y quiénes son estos últimos? ¿No? La pregunta. Bueno, los últimos van a ser los primeros. Y en otro momento Jesús nos lo dirá y nos lo explicará muy bien en Mateo 26, 27, en capítulo 20, nos dice, quien quiera ser grande, que sea el servidor. Quien quiera ser el primero, sea vuestro esclavo. Pues ya está. Entonces, aquí de lo que se trata es, en pocas palabras, hay que esforzar, ya sacando todos los datos que nos da aquí Jesús, hay que esforzarse en servir para llegar al cielo. Y así suena como que no está tan difícil, ¿no? Pero es que es esto, hay que esforzarse en servir para llegar al cielo. ¿Y a quién tengo que servir? Pues servir a Dios y servir al prójimo. El mismo Jesús dice en ese mismo pasaje, dice, de la misma manera que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. En pocas palabras, esto del servicio es una bendición de Dios, porque con esto te sacas el cielo. Servir a Dios es alabarlo, bendecirlo, hacer lo que Él nos dice en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y servir al prójimo, la primera lectura nos habla justamente de esto. ¿Cómo se sirve al prójimo? Bueno, pues al prójimo se sirve primero en familia. Y entonces habla primero de las relaciones familiares. El padre sirve al hijo y el hijo sirve al padre. Pues es un servicio servir a los otros. Y luego habla de otro contexto, un contexto entre comillas laboral, ¿no? El patrón, ¿no? Y aquí hablan del esclavo, del empleado. Pero realmente todos donde estamos debemos de estar sirviendo. Y cada uno, si se hace lo que tiene que hacer, sirve al todo de la familia, de una empresa, de un apostolado, de un país, del mundo. Hacer lo que uno tiene que hacer con un gran espíritu de servicio. Ahora, es interesante el énfasis que no solo se trata de cumplir un deber, sino cumplirlo con una actitud. La actitud es de servicio. Y esto solo lo ve Dios, es el corazón. Yo puedo cumplir, hacer, tornar y por dentro estar a lo mejor refunfuñando con la vida. Y la verdad, habla en otro momento Jesús un poco de la hipocresía, es un poco quedar bien.
pero en el corazón no había actitud de servicio. Y lo que Él quiere es una actitud verdadera de servicio. Por eso es que es muy importante ver, por ejemplo, también la Santísima Virgen. Dice, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Que la Virgen, ¿qué hizo en su vida? Pues no hizo grandes cosas, solo sirvió. Sirvió a Dios, sirvió a su marido, a José, sirvió a Jesús, y sirvió a las personas que encontró en el camino. Y hay poquitísimos pasajes de la Virgen, pero con esos pocos entendamos de eso. Cuando en Caná también se preocupaba de los novios, etc. Y vemos a una Virgen que servía, y entonces servía, y de hecho dice, me alabarán las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Pero era aquí una esclava. La esclavitud es el servicio que incluso aquí cuando habla muy bonito en la primera lectura Jesús nos lo explica. Y sirvan de buena gana. ¿No? Bueno, porque a veces no servimos, pero con una cara, ¿no? Llega el hijo hacia los papás con una cara que dice, o los papás, o no sé, o en el trabajo, aquí lo tiene, no sé, con una actitud, vea, ¿no? Qué horrible sería. Dice, no, sirvan de buena gana. ¿Y por qué? Y ahí está la motivación que lo veíamos ayer, ¿se acuerdan? Como quien sirve al Señor y no a los hombres. Entonces se dan cuenta como en el fondo hay una actitud de fondo que es el servicio. Y concluimos con lo que hoy decía el Papa en su audiencia de los miércoles. Puso un ejemplo muy bonito de una armena que dice que se encontró a un pobre hombre en el camino, en la calle, un poco despistado, como buscando. Estos pues son personas que llegan a Roma pues ahora con tanta migración, tanta cosa, porque huyen de tantos problemas. Un hombre humilde, incluso el Papa especifica maloliente y sin zapatos, el pobrecillo. Y ella se acerca y le dice, oiga, ¿usted necesita algo? Dice, sí, quiero ir a la Puerta Santa. Y esta mujer, pues se le ocurrió, dice, parar un taxi, ¿no? Y cuando el del taxi vio lo que le iban a subir en su taxi, puso una cara como diciendo, búscate otro, pero en este no se sube esta persona, se ve fatal. Pero bueno, dice, finalmente lo dejó entrar. Ya se subió el señor y ella, y ya llegaron al Vaticano, y cuando llegaron ahí, ya se iban a bajar, le dijo a la señora, ¿cuánto es? Y dice el Papa que le impactó mucho. Este hombre dice, la verdad es de nada, porque claro, en el camino se ve, ella le preguntó de cómo le había ido, qué le había pasado y tal, entonces le contó pues toda su tragedia, porque si uno huye de su país es porque son unas tragedias de horror. Bueno, cuando llegó finalmente al Vaticano y le dijo ella, ¿cuánto le debo? Y el otro le dijo, nada, no me debe nada, porque la verdad al inicio no los quise dejar entrar, y la verdad me han cambiado el corazón, entonces nada. Y esto nos llama la atención. Una frase del Papa que me llamó la atención, dice, cuando uno va a hacer la caridad a otro, dice, al inicio nos da un poco de repulsa, huele mal. Sí, cuando uno quiere hacer, hay algo que nuestra naturaleza dice, frénate, se resiste. Dice, pero al final nos perfuma el alma. Me encantó la imagen. Al inicio nos repulsa, nos huele mal servir a los otros, pero una vez que lo has servido, dice, se te perfuma el alma. Es bellísimo. Y concluía el Papa, dice, no caigamos en la trampa de encerrarnos en nosotros mismos, indiferentes a las necesidades de los hermanos y preocupados solo de nuestros intereses. Es justo en la medida en que justamente en la medida en que nos abrimos a los otros que la vida se vuelve fecunda, la sociedad reconquista la paz y las personas recuperan su plena dignidad. Por tanto, pues pidámosle al Señor esa gracia de hacer lo que hacemos como un servicio al Señor, y que aunque a veces el servir nos pueda en alguna ocasión
generar repulsa, nos huele mal, no se nos olvide que al final, cuando uno hace el bien y sirve a los demás, se nos perfuma el alma, ¿no? Que Dios nos lo conceda, que así sea.